Hola, Hola, hola. ¿cómo están? Estamos una vez más en la charla con Liz y Elena, Liz. Ya saben. O sea, yo quiero pensar que de repente ya va así ya va a empezar la Elena y también la hacen así. Ahí los tienes a todos. Hola, Bueno, bienvenidos. bienvenidos a un tema más de En la charla con Liz y Elena. Liz. Elena. Hoy vamos a hablar de dos tipos de inteligencia, Ajá. porque existen muchos tipos de inteligencia. Ajá, vamos a clasificarlas como en dos grandes, ¿no? La inteligencia intelectual o racional. Ajá. Y la inteligencia emocional. Y más adelante, en los próximos videos, vamos a ir desplegando, más específico cada una de estas inteligencias. ¿Les late? Y si no les late, pues no es opción, ¿verdad? Ya lo van a tener que ver. Bueno. Bien. Hoy vamos a empezar con... No, espérame antes. Vamos a ¡Ah, sí es cierto! Que se suscriban. Sí. Va muy bien nuestro canal. Queremos agradecerles el apoyo a las personas que nos siguen, que sobre todo esperamos que les sean muy útiles estos temas, pero para poder seguir haciendo también necesitamos más suscriptores. Entonces, compartan nuestros videos, inviten a sus amigos. Síganos en todas nuestras redes, por favor. A ver, en Facebook estamos en la charla con Liz y Elena. En Instagram estamos igual, en la charla con Liz y Elena. En TikTok también estamos en la charla. Es más fácil decir en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Y en YouTube, lógicamente, en la charla con Liz y Elena. Okay. Síganos en todas nuestras redes, suscríbanse, pónganle campanita, pónganle dedito y todo. Activen las notificaciones también para que cada que subamos contenido nuevo, ahí les aparezca. ¿Va? Bien, bien. No se pierda ninguno. Bueno, vamos entonces a entrar más al tema de la inteligencia intelectual, racional, y la inteligencia emocional. Y Elena nos va a compartir una historia con la que queremos resaltar un poquito esta parte, ciertas la partes, importancia de ambas inteligencias. Vamos a hacer esta pequeña lectura como intro y ya de ahí nos vamos a ir dando especificaciones. Ajá. Bien, esta historia se llama La triste historia de un genio. Dice William James Sidis, su madre se llamaba Sarah. Estudió en la Universidad de Boston y se graduó en 1897. Y su padre, Boris Sidis, médico psiquiatra y filósofo. Sarah y Boris, padres de James, crearon un plan astuto y engañoso, el cual consistía en tener un hijo, mira tú, prepararlo para que fuera un niño genio. Su deseo era darle infinitas posibilidades de vida a su hijo y poner a prueba las teorías pedagógicas de que Boris había desarrollado. Su hijo fue su experimento, su conejillo de indias. En estos tiempos se consideraba que la inteligencia se heredaba, pero Boris creía que era fruto de una estimulación temprana. Por cierto, también ya tiene varios años que la estimulación temprana está muy de moda. Él creía que si el niño se desenvolvía bajo rígidos moldes en el hogar y en la escuela, el resultado sería una permanente originalidad y genio en su persona. Posterior a ello, ya que él había creado estas ideas, esta teoría, pues nace su hijo William en 1898. Tenían una biblioteca extensa en casa. La habitación de William tenía la mejor iluminación. Poco a poco, el experimento iba dando frutos. El pequeño niño aprobó el 3er grado de primaria en 3 días. Escribió 4 libros, 2 de anatomía y 2 de astronomía, entre los 4 y 8 años. A los 7 años había inventado un idioma propio, el Vendergut, basado en el latín y el griego, incluyendo elementos del alemán, francés y otras lenguas romances. Con tan solo 11 años entró a la Universidad de Harvard y era experto en matemáticas aplicadas. A los 16 se graduó de medicina e hizo 7 carreras universitarias. Sin embargo,
la presión tanto familiar como por parte de la prensa terminaron por afectar negativamente a William Sidis. Tras graduarse de Harvard, sufrió una crisis y decidió vivir una vida recluida, alejada del trabajo intelectual y de su familia. Chango. ¿Quién no diría? Ahorita a lo mejor están pensando, wow, tener un hijo genio. Con 7 carreras. Con 7 carreras y ya. Que a los 11 años ya iba a la universidad. Y a duras penas acabó. A duras penas alcanzamos a ahorrar para cuando los hijos entran a la universidad a los 18. Pero bueno, ok. ¿Te quedas aquí, va? Sí. Un adulto de inteligencia media o promedio abarca un coeficiente intelectual de 90 hasta los 110. Algunas personas se encuentran por encima de la media, o sea que alcanzan como 111, 120 de coeficiente. Einstein, por ejemplo, tenía un coeficiente superior a 160. ¿Pero qué creen? Pues William lo dejó abajo. Aparentemente, según los papás y los estudios, la prensa y demás, William tenía un coeficiente de 250 a 300, o sea, madre, se duplicó a Einstein. A pesar de ser un erudito, la comunidad científica le daba la espalda, además de que seguía las tendencias de izquierda de su padre, que le hacía la vida más difícil. En una de sus múltiples entrevistas, declaró que era ateo y socialista. James era extremadamente solitario. Vivía encerrado en un pequeño departamento en Boston, del cual salía únicamente para visitar a sus padres. A pesar de que sus padres habían conseguido acelerar su desarrollo intelectual, nunca aprendió capacidades interpersonales para socializar correctamente o para comprender sus emociones. Ignoraba cómo valerse por sí mismo e incluso demostró dificultades para vestirse y lavarse de forma apropiada. Desde su graduación y posterior decisión de vivir apartado, William sufrió acoso por parte de la prensa, quien lo convirtió en un fracaso abandonando la imagen idealizada del niño prodigio que lo había hecho famoso. ¿Qué? William más tarde se enamoró de una activista irlandesa llamada Martha Foley. Para William, Foley representaba la vida libre y natural que le había sido negada a él en su infancia. Al poco tiempo de que el padre de William se enterara de su vida amorosa, este le recomendó alejarse de ella, a lo cual William, ¿qué creen? También le hizo caso. Se alejó de Foley, pero también de su padre, y no solo quedó ahí. Dejó también las manifestaciones políticas, las entrevistas con los diarios, se encerró en su departamento como un huraño, un ermitaño. Meses después, el 17 de julio de 1944, William James Sidis sufrió una embolia cerebral. Lo encontraron una semana después y dentro de sus pocos objetos personales encontraron una foto de su amada. Previo a su muerte, era capaz de hablar cerca de 40 idiomas. Ok. O sea, tremendamente inteligente racionalmente. Sí, ¿vale? Intelectualmente. Bueno, y esta historia nos pone de relieve que una gran puntuación de coeficiente intelectual o un examen es importante, pero también es necesaria una corrección de educación socioemocional. ¿Vale? Bueno, esta historia la voy a enlazar un poquito para explicarles como de dónde surge la necesidad del estudio de la inteligencia emocional. Hace muchísimos años, muchos, se creía que o se evaluaba a las personas inteligentes con base solamente a la capacidad racional, la inteligencia intelectual, ¿vale? Esto del típico alumno que llevaba 10 o como William que sabía muchos idiomas, que a corta edad desarrollaba muchas habilidades, eran las personas inteligentes y las que se pensaba iban a triunfar en la vida. ¿Okay? Bueno, de pronto surgen las empresas
la duda de, caray, ¿por qué mis empleados, que son tan inteligentes, no me saben trabajar en equipo, no me resuelven? O sea, eran como muy mecánicos, o sea, hace esto y lo hacían, ¿no? Pero a lo mejor en las empresas ya se ocupaba que resolvieran, que trabajaran en equipo, que cooperaran, y entonces empieza la necesidad de investigar sobre este otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional. Incluso, si ustedes alguna vez han ido a pedir trabajo a alguna empresa, te hacen un examen psicométrico. Generalmente se esperaría que las personas encargadas de recursos humanos sean psicólogos capacitados para aplicar este tipo de pruebas. Entonces, bueno, ¿qué me permite también desarrollar? ¿O por qué cuando voy a buscar trabajo miden mi inteligencia emocional? Bueno, porque a través de desarrollar mi inteligencia emocional desarrollo habilidades para trabajar en equipo, para trabajar bajo presión, para resolver. Sí, que sería todo lo relacionado a esta parte de interpersonal, habilidades interpersonales, sí, exacto. Habilidades de comunicación, negociación, asertividad, comunicación asertiva, entonces, sí, eso sí. En la actualidad, ya no solamente se valora la inteligencia intelectual, también se le da mucha importancia a la inteligencia emocional y se considera que para que una persona sea realmente exitosa, tiene que tener estos dos tipos de inteligencia en equilibrio, ¿ok? Claro que habrá quienes tengamos más desarrollada una que la otra, pero lo ideal es tener un equilibrio. De pronto, haz memoria y a lo mejor si en tu escuela había el compañerito que sacaba 10 en todas las materias, pero el compañerito buleado, el que no tenía amigos, el que no iba a fiestas, el que no socializaba, pero también está el otro, ¿no? El demasiado emocional, que tampoco se interesaba, no se ponía metas. Entonces, no es que una sea más importante que la otra, las dos son igual de importantes, ¿sale? Sí. Me gustaría retomar un poquito atrás, ¿sale? Ajá. Esta parte de cómo empieza a medirse el CI, que al final no era ni el propósito, ¿no? O sea, surge como, nos acabamos de dar cuenta de esto a partir, y que fue a partir de resultados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay especialistas que empiezan a medir estas pautas de inteligencia y, si no mal recuerdo, para la Segunda Guerra Mundial es cuando profundizan ya un poco más como en la emocional, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué los que llegan con estrés postraumático hay unos que ya no los podemos sacar como de su situación? ¿Y por qué otros, a pesar de que vienen igual amputados y situaciones muy traumáticas, de alguna u otra manera sobresalían o se recuperaban mucho más rápido o mejor que los demás, ¿no? Entonces de ahí viene esta parte. Bien, antes, como tú bien mencionabas, se relacionaba el CI, el coeficiente intelectual, era igual a éxito. En mi caso, pues creo que algunos ya saben que fui criada por mis abuelos, ¿no? Entonces, para cuando yo ya estaba en la secundaria, mi abuelo ya había fallecido, solo era mi abuelita, ¿no? Y ella me decía, mira, yo no te pido 10, pero tampoco me repruebes. Y solo pásame español y matemáticas. Las demás... O sea, era lo importante para ella. Sí. Que sepas leer, escribir y sumar. Sí, es como, ya pasaste español y matemáticas, ya le hicimos. Sí, o sea, es curioso, ¿no? Y creo que hoy en día todavía encuentro en el consultorio personas que traen como esas ideas. De a mí ¿de qué me sirve que mi hija sea buena en artes plásticas o en no sé qué? Lo importante es la parte literaria, la parte matemática. Sí. Y yo así de, ok. Sí, todavía en la actualidad hay papás que se preocupan porque la abuelita tenga un 10. Sí. No por si su hijo va contento a la escuela, va feliz. Es más, no por si su hijo aprendió. O sea, entregó y tiene el 10, o realmente aprendió, realmente es feliz en la escuela, realmente disfruta lo que hace. Hay papás, como los papás del caso de William, que saturan a sus hijos con muchas actividades. Y entonces va a la escuela, llega, come y luego tiene clase de piano y luego tiene clase de ajedrez y entonces luego,
Clases de regularización. Clases de regularización porque sacó 9 en ciencias, entonces va Tiene bajito. que ser el 10, claro. Claro. Y entonces realmente convierten a sus hijos en maquinitas de tengo que absorber. Y realmente la inteligencia, digamos, funcional no es así, no nada más es me lo grabo, es tengo que saber cómo lo aplico. ¿Sale? Ahora, ¿por qué creen que nos dan tantas materias? Existen diferentes tipos de inteligencia. Sí, esa es la que iba con Gardner. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, nos dan ciencias naturales en la escuela y existe la inteligencia naturalista. Nos dan matemáticas y existe la inteligencia lógico-matemática. Y así, diferentes. La corporal, la intrapersonal, la interpersonal. Exacto. Bueno, obviamente o difícilmente sí podemos tener poco de todas, pero voy a desarrollar más algunas. Va a haber unas. Por mi interés, por mi contexto, de pronto a lo mejor si tú dices, wow, este alumno tiene muchos conocimientos de medicina, y entonces te das cuenta que sus papás son médicos, y entonces es un lenguaje común que él escucha, ¿vale? Entonces, influye mucho en el desarrollo de estas inteligencias el contexto, pero también mis gustos, mi interés. Pero es imposible que le pidamos a un chico que tenga desarrolladas todas las inteligencias a la par. No, o sea... Siempre va a haber unas que destaquen más que otras. Claro, y hay una pregunta, yo creo que ya la han escuchado, muy común, que dice, si tu hijo va mal en matemáticas, pero va muy bien en inglés, y no sé, de pronto ya ven que los papás que trabajamos sobre todo llegan las vacaciones y necesitamos dónde mantener a nuestros hijos ocupados. Y es de un curso de verano, ¿no? Y entonces es, bueno, ¿a qué curso lo mandarías? Y dice, no, pues al de matemáticas, ¿no? Porque al que va abajo. Va mal en matemáticas. Bueno, pregúntate y pregúntale a tu hijo si él considera que en realidad va mal en matemáticas, o sea, que no ha aprendido nada. Si a él le va a gustar ir a un curso de matemáticas, porque quizá no es que vaya mal, quizá es que pues no se le da de él. O sea, hay cosas que definitivamente no se nos da. Y entonces, pues van a ser unas vacaciones aburridas, va a ser un curso aburrido, va a ser un curso frustrante, quizá va a mejorar un poquito lo que tenía de conocimientos, pero no va a ser su Pero fuerte. Tampoco es garantía, porque, a ver, o sea, imagínense, están en un lugar en el que no quieren estar, para empezar. 2, es algo que se te dificulta. Y también hay que aceptar que se nos dificultan las cosas. Ajá, que se me dificulta, y entonces estoy en un lugar donde no quiero estar, donde de por sí, me caga esa materia, y tener que aprenderla, o sea, tampoco va a ser, o sea, esta parte de la motivación para que yo pueda aprender, no va a estar. En cambio, si lo metemos a un curso de verano de inglés, porque le gusta el inglés, porque sabe que es bueno, porque a lo mejor le reconocen que es bueno, se va a sentir mucho mejor con ese curso. En lugar de que sea bueno en inglés, va a ser un chingón en inglés. Va a sentirse autosatisfecho con lo que está haciendo. De alguna forma va a implicar o va a modificar también su autoestima de lo que hago o de lo que soy bueno. Sí. Y yo les pregunto, si mandáramos a un médico a arreglar un carro, ¿creen que lo pueda arreglar? No. Pero si mando a un médico a que opere, no sé, a un cirujano, a que opere a un paciente, lo va a hacer muy bien. Claro, porque es lo suyo, es para lo que se ha preparado. Ajá. Exacto. Entonces, algo muy importante que yo les dejaría como de tarea es, desde muy pequeños nosotros vamos demostrando hacia qué tenemos gusto. Sí, esas tendencias, ¿qué se me da más? Ajá, si tu hijo desde muy pequeñito es de los animales, quiero ser veterinario de grande, ok, ¿qué materias es en las que yo tengo que ayudar quizá o ir viendo si mi hijo realmente en esas materias demuestra tener habilidad? Por ejemplo, las ciencias, ¿no? Y entonces a lo mejor en lugar de meterlo a un curso de comprensión lectora, de computación, ajá, a lo mejor lo meto a un cursito de fruticultura, horticultura, de cuidado de animales,
a lo mejor le permito tener una mascota para que él vaya viendo cómo es el cuidado, cuáles son las responsabilidades, le permito, no sé, desde muy pequeños a lo mejor participar en campañas que ayuden a las mascotitas o a los animales. Entonces voy a ir diciéndole a ese pequeñito, bien, eso es lo tuyo, y desde muy pequeño voy a ir fortaleciendo lo que él quiere. Claro, porque descubres que le encanta jugar con masa, entonces lo llevo a cursos de repostería infantil, y entonces posiblemente tienes en potencia un chef repostero. Exacto. ¿Sí? Y ojo, aquí vuelvo al caso que leíste, no es lo que yo quiero. En el caso de William, desde el voy a tener un hijo fue planeado, fue un experimento. Sí. Tus hijos no vienen a hacer tus experimentos. O hacer eso que tú hubieses querido hacer, pero que no quisiste, o no pudiste, o no defendiste, y entonces si yo no pude estudiar medicina, ahí va. La Liz tiene que estudiar medicina porque es lo mejor para ella, ¿no? Entonces, no, papás. El 10 en una materia no es garantía. Me va a representar y no es garantía de que mi hijo sabe, porque ¿quién te dice que no copió en el examen? ¿Quién te dice que no tiene otro tipo de inteligencia y le dice a la amiguita hazme las tareas y sí, o sea, es inteligente de otras formas. De otra manera, sí. Entonces tendríamos que reformular y replantear qué es realmente la inteligencia. Yo creo que la inteligencia bien usada puede ser, o sea, cualquier tipo de inteligencia siempre y cuando te permita llegar a adaptarte en algún momento a tus circunstancias de vida. Como bien decía lo que leímos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que él hablara 40 idiomas, que inventara el propio, que sí, latín, alemán, anatomía, astronomía, cuando al final él no sabía ni siquiera cuidar de sí mismo, ¿no? Esta parte intrapersonal él la desconocía. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo lo que siento? ¿Qué hago con lo que, o sea? Sí, conoce a esta chica y es de ok, estoy enamorada, y otra vez el papá entra y le dice, déjala. Sí. Llevar esta... Y voy a esto, prácticamente la dejó porque se sentía incapacitado. Sí. ¿Cómo lidio con una relación con el amor, con el afecto, interpersonal? Con el ajá, cuando ni siquiera tiene una intrapersonal. De repente he tenido papás, como tú dices, que para ellos es muy, muy importante una calificación. Y yo les digo, o sea, si tu hijo siempre sacara un 6, ¿lo vas a querer un 6? O sea, tu hijo no es un número. Ajá. O sea, no porque tenga un 10 te voy a amar más que ayer. Hoy sacaste un 7.5, entonces hoy te amo menos que ayer. Tu hijo no es un número, ese es simplemente el reflejo de algo que se supone que está adquiriendo en conocimientos. Es más, incluso los maestros sabemos que la calificación de un examen no te representa el conocimiento que tu alumno adquirió. Sí, simplemente es una herramienta para evaluar. No es como que realmente da un dictamen final. Si no, no tendríamos esta capacidad de seguir aprendiendo y seguir, no sé, ejemplos podemos poner también muchos. Aquellos que decían, no, este nunca va a leer. Y al final terminó siendo hasta un premio Nobel. O sea, dices, ¿neta? ¿Y lo juzgaba solo por eso? Esas etiquetas que vamos poniendo. Fíjate que, bueno, yo me considero una mamá medianamente estricta, no tan cuadrada. Entonces, óiganla, pues me echa de cabeza. No soy tan cuadrada con Emiliano. Ya, pues te vamos a creer, tú síguele. Bueno, resulta que ahora que entró a la secundaria, yo sé que es un cambio, yo sé que generalmente los primeros 3 meses de un cambio de nivel educativo son de adaptación, entonces, pues yo esperaba no le va a ir tan bien, ¿no? Aparte, pues ha sido un alumno regular. En los primeros años de primaria sí fue como, me saqué mis diplomillas, pero ya luego no, y a él tampoco era como, ay, este año no saqué, pues no, ok. Entonces yo dije, bueno, entonces de pronto, un día, agarro la mochila y veo un papel hecho churro y dije, ya sé qué va a ser esto, ¿no? Entonces lo saco y era un examen. 4. ¿Ya? Entonces le digo, pero para esto ya me habían entregado las calificaciones, entonces había salido 8, 9, bien, ¿no? Y entonces le digo, oye, pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con el 4?
Y dice, pues eso me saqué. Dice, pero pues no me fue mal al final, o sea, sí, no le entendí, las matemáticas no le entendí. Y y pues a eso me saqué. Pues, ¿y para ti esto está bien? Dice, pues sí, porque ya al sumarlo con los trabajos, pues ya no salí bajito. Ah, órale. Pero próxima semana me encuentro otro papelito arrugado, pues yo dije, otro examen. Otro 4 y 5, entonces yo le digo, pues, ¿qué onda? Dice, es que los exámenes... Y Elisa en crisis, ya me la imagino. No, solamente le dije, pues, ¿qué pasó con eso? Y me dice, es que los exámenes, no sé, me está yendo mal. O sea, los exámenes es donde, bueno, no estás estudiando, no repasas, al momento te pones nervioso, o ¿qué onda? Me dice, no sé, pero pues en los exámenes es donde me va mal. Le dije, bueno, pero él se justificaba con esta parte de, pero ya al final, sumándole las tareas y todo, ya no salgo mal. Sí, tú relájate. Ajá, pero viene una parte donde empieza a bajar de calificación, ¿ok? Entonces, para mí yo dije, a ver, si en los 3 meses de adaptación él pudo, ¿qué está pasando? ¿no? Y entonces identifiqué que fue una temporadita donde él quería salir a jugar todas las tardes. Es que yo quiero salir a jugar, ok. Empezó a hacer amigos en la calle. Ajá. Y yo decía, está bien, o sea, no hay ningún problema, pero empezó a descuidar lo otro, con lo que yo sé que sí puede, sin que yo le tuviera que estar la tarea, no, sus posibilidades, ¿no? Y entonces dije, bueno, sí está socializando más con sus vecinitos, pero aparte está en una edad en la que pertenecer es muy importante, ¿no? Entonces le dije, bueno, le está dando más peso a esto. Sí, que es lo que te iba a decir, ya también en la edad en la que está, él ya necesita, o sea, la socialización ahora es una prioridad. Y aparte empezó a más hacer no está Emiliano, y entonces él se sentía, me vienen a buscar. Claro. ¿no? Entonces dije, va, pues no hay bronca, pero el punto es que como mamá dije, bueno, si pudo, no me tiene que descuidar esto, porque no puedo decir, ay, es que ocupa socializar y yo le echo ganas a la inteligencia emocional y dejo de lado la otra, porque vuelvo a lo mismo, se ocupa un equilibrio. Y entonces, ahí sí tuve que decirle, a ver, espérame, o sea, ¿por qué vas mal? Si ya ibas mal en los exámenes, pero no fallabas con tareas, que para mí es más importante la responsabilidad, por ejemplo. Y me dice, bueno, es que ya no entregué tareas. Ok, entonces ahí ya estás fallando a la responsabilidad. Entonces ahí sí hubo una sanción, pero obviamente es esta parte de sí tengo que mantener un equilibrio. O sea, no lo voy a encerrar todas las tardes a que estudie toda la tarde, o ahora me haces todas las tareas que no hiciste el parcial pasado, pero sí necesito generar una consecuencia. ¿Ok? Sí te puedes salir a jugar, pero primero tienes que mostrarme que estás cumpliendo otra vez con lo que ya hacías antes. Fíjate que tú mencionabas hace rato esta parte de, hay países en los cuales se identifican desde tempranas edades en qué son mejores los niños. Ajá. Y entonces los propios maestros les hacen sugerencias a los papás. Mira, tu hijo es muy bueno en idiomas, tráelo en clases de idiomas en las tardes. Y eso se da en países de primer mundo. Y México sigue con esta bonita tradición de lo que tú dices. Me voy a enfocar más en llevar a subir de nivel en esa materia en la que estás más bajo, más que potencializar en la que ya sé que se te está dando de manera innata, que es, que es una habilidad en la cual ya traes y se te da fácilmente y no hay que explotarlo o no lo vas a sentir como una tuortosidad. Una carga, Ajá. Cuando recién empecé, ¿verdad? Yo trabajaba en un colegio. Entonces, en ese colegio había, pues, en ese entonces todavía era bimestral. Estaban los 5 parciales. Entonces, entre cada inter, después de calificaciones, de por sí los niños entraban a las 8, ¿sí? Entonces había un periodo en específico en el que después de calificaciones se les hacía la invitación a los papás. Esta semana va a haber regularización. Tu hijo salió medio bajo en matemáticas, así que esta semana va a haber regularización en matemáticas.
y los niños llegaban a las 7:30 de la mañana. Media hora antes. Y empezar con la materia. Con esa, y eran 15 días. A veces era 8, dependiendo de las materias, pero a veces eran toda una semana o a veces 2 semanas de, no sé cómo llamarle, estimulación se me fue la palabra, regularización, ¿sí? Y yo, hasta los de kinder, amiga. También los mandaban a regularizar. Te lo prometo que hasta los de kinder a veces tenían regularización. Entonces ahí veías, ¿no? Yo a veces estaba en guardia, abriendo a los niños y se bajaran del carro y ya a veces yo los acompañaba, ¿no? Y entonces bajaba el niño así. El niño de 5 años así, más dormido que despierto, ya lo bajaba y así, arrastrando la mochila. Y ya. Entonces también algo que a mí no me gustaba, y en su momento el colegio tenía un coach del sistema que manejaban. Saludos si me está viendo. Y yo le decía, o sea, cuando él iba a hacer supervisiones al colegio, entraba pues a todos los salones, desde preescolar hasta primaria, y a veces nos sentábamos en receso y yo le decía, es que yo les digo a mis maestras de preescolar que saquen a los niños. O sea, yo recuerdo que mi kinder era mucho más jugar, mucho más el patio, mucho ping-pong es un muñeco, mucho córrele para acá, mucho córrele para allá, mucho aprende a compartir, y sí. Y entonces, o sea, por ejemplo, algo que yo de manera personal sentía que estaba erróneo dentro del sistema que manejaban, es que el colegio decía, pero a los 4 o 5 años el niño ya lee. Y yo decía, pero a los 4 o 5 años, según otras teorías, el niño debería estar desarrollando habilidades interpersonales. A mí qué me importa que la criatura de 4 años ya sepa leer. Habilidades motrices. Porque te lo juro, o sea, las maestras se centraban tanto en esta parte intelectual de que de verdad el 80% de niños saliendo de segundo para entrar a tercero ya te leía palabras. Comedor, silla, y había los que ya hasta te estructuraban pequeñas oraciones. Entonces yo decía, ¿really? Y era evidente, porque cuando yo entraba al salón, el niño no sabía compartir, el niño no sabía tolerar la frustración, al niño le costaba, y entonces yo le decía a él, es que yo les digo a las maestras, saquen a los niños, o sea, güey, tienen 3, 4, 5 años. Sí había dos recesos de 20 minutos, pero aún así no era como un juego guiado, era como, órale, salgan. Sí, porque la maestra también toda estresada en el salón, lo que claro, quería era avanzar. Ajá, entonces, órale, van. Y yo así y si los agarran y todos jugamos así como, ya Doña sabes. Blanca. Ajá. Sí, ¿dónde está el lobo? Y ping-pong es un muñeco. ¿Y dónde está el juego guiado donde el niño va a ir aprendiendo a perder, que no llegó a tiempo, donde va a ir desarrollando esta tolerancia a la frustración, donde va a ir desarrollando esta capacidad de aceptar, hoy no ganaste? Y era mi pelear, pues, con las maestras de, saquen esos niños de kinder, o sea, el niño de kinder no tiene que estar metido ahí sentadito en la butaquita. Eran igual, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, un niño de preescolar. Muchísimo tiempo. Sí. Y agrégale el montón de tareas para la tarde, o sea, siéntalo otra vez toda la tarde que le siga. Sí, porque ellos también llevaban su sistema, ¿sabes? Su libro en inglés y su libro en español. Y yo, ok. Entonces, yo de manera muy particular, yo no soy partícipe de ese tipo de colegios. O sea, se centran tanto en lo intelectual que dejan de lado la parte emocional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, ahora, hace algunos años ya se incluye la materia en la escuela, pero es una materia a la que generalmente no se le da relevancia. Que es a lo que iba. Muy poco el tiempo. El mismo sistema, no sé, de cuando lanzó este sistema, como al año se dan cuenta de que empieza aparte fue en ese año en que la SEP hizo otra vez un desmadre interno y que dijo, ¡ay, se nos está olvidando la parte emocional! ¿Sí? Y entonces ese año recuerdo que ya traían exactamente habilidades emocionales, según. Pero era un show. Era un show. Porque, y lo veía contigo, no sé con quién lo veía, pero básicamente era lo mismo de, güey, si yo no sé ni qué hacer con mis pinches emociones como adulto, ¿cómo le voy a enseñar a un niño
desde 3 hasta 12 años qué hacer con las emociones. O sea, también el propio sistema es como, ten maestro, trabaja esto, chútatelo, y ya te voy a ir capacitando en el año. Pero el maestro no necesita irse capacitando en el año. Tendría que haber primero, haber un ciclo de capacitación intensa para que el maestro sepa cómo ir manejando, cómo ir estimulando la capacidad emocional. Y entonces era un show. Entonces, Elena, te hablan en cuarto. Elena, te hablan en segundo. Elena, y yo así como, no, pues aquí hace esto y esto. Pero es que no me ha funcionado. Y yo, pero inténtalo más. Porque era como, ya le hice 3 días y no me funcionó. Y yo, pero es que así no va mi vida, o sea. Tienes que irle buscando. Sí, pero entre que el colegio se centraba, insisto, porque aparte el colegio vendía mucho esta parte. Somos de los mejores a nivel intelectual. Tu hijo ya sabe leer en inglés, español, 4 o 5 años, y sí. Y ojo, papás, todos estos niños que empiezan a leer antes de que su cerebro esté maduro para hacer esas actividades, para empezar a tener problemas conductuales. Sí, en Suecia, si no mal recuerdo, por allá, creo que sí es de su país, a los niños no les dejan tarea. Y les empiezan a dejar tarea por ahí de los 11, 12 años en adelante. 1, 2. Esta parte en la que se centra en los primeros años de vida a desarrollar esta parte interpersonal, pues. Aprende a socializar. Y es como en lo primero que trabajan hasta los 7, 8 años. A mí no me importa que todas vas a aprender. O sea, no es que no los estimulen intelectualmente, o sea, sí, pero no es la prioridad. Porque saben que también hay una situación madurativa que no va a estar a favor del niño, que era también lo que yo alegaba con este coach. O sea, tiene 4 años, hay ciertas estructuras a nivel orgánico que aún están en pleno desarrollo y que ni están todavía. Les voy a poner un ejemplo más así como para que les resuene. Si tú a tu bebé de 8 años, 9 meses, 9 meses, 1 año, 8 años bebé. 8 años bebé. Meses. 8 meses, 1 año, le quieres ya entrenar en control de esfínteres. No va a poder, porque no está maduro todavía. Madurativamente hablando. No, pues es lo mismo. O sea, le voy a tener que quitar otras cosas que sí puede y debe desarrollar a esa edad para meterle esta parte de lee, escribe. Porque el cerebro dice, yo sigo mi camino natural, ¿no? Me voy a ir madurando poco a poco y de repente empiezan a hacer presión hacia la derecha y él dice, ¿en serio? Pero todavía no, pero... Y entonces, y el cerebro... Es como, neta, tenemos que hacer eso ahorita, y entonces deja de hacer ciertas funciones para centrarse en otras, y eso también a la larga, como todo, nos hemos dicho en extremos, deja de ser sano también. Deja de ser funcional. Entonces, existe un tipo de escuela, leí en un libro hace mucho, se llama Escuela de los 7 pétalos. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Es un tipo de escuela no muy común, en el que se trabaja, o los salones, en lugar de estar como aquí primero, segundo, tercero, es como inteligencia musical, inteligencia biológica, naturalista, lógico-matemática. Entonces, el niño tenía la opción de poder probar ya todos los salones, ¿no? Todas las áreas. Y decidir. Pero no porque hoy elija, hoy quiero entrar a la naturalista, ya todo el año lo vamos a meter ahí. No, porque de pronto a lo mejor el niño va descubriendo nuevas cosas y dice, bueno, hoy me quiero ir a la musical, hoy quiero ver qué tanto puedo aprender a tocar un instrumento, qué tan satisfecho me siento, y entonces se les da como esta oportunidad de ir cambiando, de ir probando, ¿sale? Muchos papás que a lo mejor están en favor de un colegio como el que tú mencionas dirán, ¿y eso para qué le va a servir a mi hijo? ¿No? ¿Que están a favor? Del colegio que tú decías. ¿Para qué le serviría la interpersonal? O una escuela como esta de los 7 pétalos, ¿no? O sea, va a perder el tiempo. Y no. Va a ser un chico en una etapa adulta, porque volvemos a esto de lo que hagas en la infancia con tu hijo, en la niñez, va a repercutir en la etapa adulta. En la etapa adulta vas a tener
un chico o una chica mucho más segura de lo que quiere estudiar, por ejemplo, al momento de elegir una carrera, que es una duda muy marcada en la etapa de la preparatoria. Sí, y que aparte sería desde la vocación. O sea, voy a hablar por nosotras porque creo que sí lo es. Pocas personas tenemos la fortuna de hacer lo que nos gusta. De hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y pues poder también vivir de ello. Entonces, esa es la vocación, donde yo lo disfruto y aporto hacia la sociedad o hacia los demás y aparte también hay un beneficio, o sea, pues también comemos, ¿verdad? Tenemos que. Bien. Los próximos videos van a seguir hablando un poquito sobre la inteligencia racional, la inteligencia emocional. Y vamos a ir dando más ejemplos de cómo sería o cómo se podría vivir, o también ejemplos de cómo lo mal vivimos o lo mal han vivido por ahí, ¿sale? Entonces estén al pendientes de nuestro próximo video, espero hayan disfrutado y empiece a generar algo dentro de ustedes, ¿no? O sea, de verdad que tanto tendría que exigir a la criatura el 9 y el 10, o sea, sí, aprender, como lo hemos dicho, ¿no? Esto es para aprender y poco a poco a ir equilibrando nuestra vida y procurar en la medida de lo posible lo más sano para todos, ¿va? Cuídense. Suscríbanse, síganos en todas nuestras redes, en resumidas cuentas, antes de que la Lisa aquí me regañe, que porque voy de una en una. Ya se extendió mucho el video. Sí, también. Cuídense, bye.